El 27 de julio de 2017, en un zoológico al sur de Santiago de Chile, nació un rinoceronte. Su nacimiento fue noticia porque hasta ese momento ningún rinoceronte blanco había nacido jamás en Sudamérica. Era el primero. Lo llamaron Pantaleón. 5 años después, ese mismo rinoceronte, que ya pesaba alrededor de 2 toneladas, fue subido a un avión, atravesó miles de kilómetros, cruzó el Ecuador y aterrizó en Colombia. Su destino, un bosque a las afueras de Pereira. Su misión, nada menos que ayudar a salvar a una de las especies más perseguidas del planeta. Hoy, Pantaleón vive aquí con nosotros, en el Bioparque Ucumari, y desde el aire que respira hasta cada kilo de pasto que come, todo está al servicio de una idea que parece imposible, pero está empezando a funcionar. La idea de que aún estamos a tiempo. Hoy es 15 de mayo, Día Mundial de las Especies en Peligro de Extinción, y desde el Bioparque Ucumari, un santuario para la fauna, la flora y la cultura, queremos contarte una historia que combina ciencia, conservación y uno de los traslados de fauna más complejos que se han hecho en este continente. Antes de seguir con Pantaleón, paremos un momento, porque para entender por qué su llegada importa tanto, hay que entender qué clase de animal es un rinoceronte blanco. Lo primero, y esto es casi un chiste de la biología, el rinoceronte blanco no es blanco, es gris, tan gris como el rinoceronte negro, que tampoco es negro. Entonces, ¿por qué se llama así? La teoría más repetida dice que el nombre nació de un error de traducción. Cuando los colonos europeos llegaron al sur de África, escucharon a los pobladores locales describir a este animal con una palabra en afrikaans o en neerlandés, que significaba ancho, en referencia a su labio. Pero los oídos ingleses entendieron white, blanco, y el nombre se les pegó para siempre. Es una teoría bonita, aunque hay lingüistas modernos que la cuestionan. Lo cierto es que el ancho en cuestión no se refiere al cuerpo, sino al labio. Es el labio cuadrado, plano, perfectamente adaptado para arrancar pasto del suelo, una herramienta de jardinería evolutiva. Y cuando hablamos de su tamaño, los números impresionan. Un rinoceronte blanco adulto puede medir más de 4 metros de largo, casi 2 metros de altura, y los machos más grandes pueden superar las 2,5 toneladas. Es el segundo mamífero terrestre más grande del planeta, solo superado por el elefante africano. Y aquí viene lo extraño. A pesar de ese tamaño, es ágil. Puede correr entre 40 y 50 km por hora en distancias cortas. Puede girar en plena carrera. Puede defenderse con un par de cuernos que, aunque la mayoría miden alrededor de 30 centímetros, en algunos ejemplares pueden superar el metro de longitud. El récord registrado en la historia es de 1,58 centímetros. ¿Y de qué están hechos esos cuernos? No de hueso, no de colmillo, como en los elefantes. Están hechos de queratina, la misma proteína que forma tus uñas y tu cabello. De hecho, si un rinoceronte se rompe un cuerno en una pelea, puede regenerarlo a un ritmo de hasta 7 centímetros por año. Y este dato no es solo una curiosidad biológica, es el corazón de toda esta historia, porque ese cuerno, que biológicamente es lo mismo que una uña humana, es lo que casi extingue a la especie, pero ya vamos a llegar ahí. El rinoceronte blanco es originario del sur de África. Vive en sabanas, bosques abiertos y zonas pantanosas de Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Kenia, Uganda y Tanzania. Sudáfrica es su gran hogar. Aproximadamente el 93% de toda la población mundial está allí. Es un herbívoro estricto. Pasto, hierbas, hojas, bulbos. Su labio plano y ancho está hecho para eso, igual que una guadaña natural. Su pariente, el rinoceronte negro, tiene un labio puntiagudo porque se alimenta de hojas de arbusto. Así, las dos especies pueden vivir en el mismo ecosistema sin pelearse por la comida. La naturaleza es una negociadora paciente. Otro detalle fascinante, el rinoceronte blanco ve muy mal, es básicamente miope, pero la evolución no lo dejó indefenso. Compensa esa limitación con un olfato asombroso y un oído de altísima precisión. Cuando un rinoceronte gira las orejas hacia ti, te tiene ubicado, aunque no te esté viendo. Tiene hábitos crepusculares y nocturnos, y aunque tiene fama de solitario, es en realidad el más sociable de las 5 especies de rinoceronte que existen en el mundo. Puede formar pequeños grupos de hasta 7 individuos jóvenes, o dúos de madre y cría. ¿Y cómo se reproduce? Aquí está uno de sus grandes problemas. La gestación dura entre 15 y 18 meses, casi un año y medio. Luego viene una lactancia que puede extenderse otro año y nace una sola cría por parto, que se queda con la madre hasta los 2 años. En total, una hembra puede tener una cría cada 3 o 4 años, en el mejor de los escenarios. Es una reproducción lenta,
Y esa lentitud, sumada a la presión humana, es exactamente por lo que esta especie es tan frágil. Ahora, otra curiosidad, y es de las que más nos gustan. Los rinocerontes blancos aman el barro, lo aman. Se revuelcan en él durante horas, se cubren por completo, embarran a sus crías y no lo hacen por gusto. El barro húmedo les refresca en el calor africano, los protege del sol, porque su piel, aunque parezca un blindaje, es sorprendentemente sensible al no tener pelaje y les sirve como repelente natural contra insectos y parásitos. Y mientras se revuelcan, suelen tener compañeros, las aves picabueyes, que se reposan en el lomo y se alimentan de las garrapatas que se les pegan. Es un acuerdo perfecto. El rinoceronte tiene su limpieza, el ave tiene su almuerzo. Esto se llama mutualismo y es una de las relaciones más bonitas de la sabana africana. Aquí la historia se vuelve más densa, pero también más reveladora. El rinoceronte blanco se divide en dos subespecies, el rinoceronte blanco del sur y el rinoceronte blanco del norte, y el destino de ambas dice mucho de lo que somos como especie humana, tanto lo bueno como lo malo. Vamos con la historia difícil primero para terminar con la esperanzadora. El rinoceronte blanco del norte vivía en regiones de Uganda, Chad, Sudán del Sur, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Era abundante. Entre las décadas de 1960 y 1980, los cazadores furtivos los redujeron de unos 500 individuos a apenas 15. La cacería, las guerras civiles de la región y la destrucción de su hábitat hicieron el resto. En el año 2000 quedaban 6 ejemplares en un zoológico de la República Checa. En el 2009, los 4 con capacidad reproductiva fueron trasladados a una reserva en Kenia, en un intento desesperado por salvarlos. No funcionó. El 19 de marzo de 2018, Sudán, el último macho de rinoceronte blanco del norte, eutanasiado para los 45 años por complicaciones de salud. Y hoy, en este preciso momento, mientras tú ves este video, solo quedan 2 rinocerontes blancos del norte en todo el planeta. Se llaman Najin y Fatu, madre e hija, las 2 hembras, las 2 sin capacidad de gestar. Viven custodiadas las 24 horas del día por guardaespaldas armados en Kenia. Esta subespecie está técnicamente, funcionalmente extinta. Y sin embargo, y aquí es donde quiero detenerme, ni siquiera ese punto que parece el final es realmente el final, porque un consorcio científico llamado BioRescue está trabajando con una tecnología que hace 20 años habría sonado ciencia ficción: fertilización in vitro con esperma congelado de machos ya fallecidos, óvulos extraídos de Fatu y rinocerontes blancos del sur como madres sustitutas. Han logrado embriones, han logrado el primer embarazo, y aunque el camino es largo y lleno de fracasos, en 2023 murió la primera hembra sustituta por una infección bacteriana. Hay un equipo entero de científicos que se rehúsa a aceptar que esto se acabó. Eso también es parte de la historia, la parte que pocas veces se cuenta. Ahora, la otra cara, la historia del rinoceronte blanco del sur. A finales del siglo XIX se creía que esta subespecie también estaba extinta, hasta que en 1895, en una región de Sudáfrica llamada KwaZulu-Natal, un grupo de exploradores encontró por casualidad menos de 100 ejemplares vivos, 100 rinocerontes. Eso era todo lo que quedaba. Y desde ese momento, gracias a uno de los esfuerzos de conservación más exitosos jamás documentados, esa población empezó a crecer, lento, pero creció. Para el año 2012 había más de 21.000 rinocerontes blancos del sur en el mundo, de 100 a 21.000 en poco más de un siglo, una recuperación espectacular. Lamentablemente, entre 2012 y 2017, una nueva ola de caza furtiva tumbó la población en un 15%. En el año más oscuro, 2015, 1.349 rinocerontes africanos fueron asesinados por sus cuernos, casi 4 al día, 1 cada 6 horas. Pero la presión global volvió a actuar. Hoy, según el informe del año 2024 de la International Rhino Foundation, hay aproximadamente 17.464 rinocerontes blancos en el mundo. La inmensa mayoría son del sur. La caza furtiva ha bajado año tras año desde 2015.
y la subespecie está catalogada como casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Por qué casi amenazada y no preocupación menor si hay miles? Porque la amenaza no ha desaparecido. En el sudeste asiático, especialmente en Vietnam y China, sigue existiendo un mercado clandestino que paga fortunas por el cuerno. Algunas personas todavía creen, sin un solo respaldo científico, que tiene propiedades curativas, afrodisíacas e incluso que cura el cáncer. Permíteme repetirlo una vez más, porque es importante. El cuerno de rinoceronte está hecho del mismo material que tus uñas. Consumirlo tiene exactamente el mismo efecto medicinal que morderte las uñas. Cero, nada. Pero el mito persiste, y mientras persista, la especie no estará completamente a salvo. Y aquí volvemos a Pereira, porque en el Bioparque Ucumari vivimos algo que no pasa en ningún otro lugar de Colombia: el cuidado diario de los 3 únicos rinocerontes blancos del país. Los 3 son rinocerontes blancos del sur, y los 3 tienen historias muy distintas. Empecemos con las 2 hembras. Oficialmente se llaman Kenia y Malawi, pero el equipo del parque, después de años conviviendo con ellas, las conoce más por sus apodos, Chacha 1 y Chacha 2. Tienen aproximadamente 40 años cada una. Kenia pesa 1.886 kilos y Malawi pesa 1.861 kilos. Y luego está Pantaleón, nuestro joven macho, el de la historia que les contábamos al principio. Pantaleón nació, como dijimos, el 27 de julio de 2017 en el Buinzú de Chile. Sus padres son Oliver y Hannah, 2 ejemplares que habían sido llevados a Chile años antes como parte de un programa de conservación internacional. Y su nacimiento fue, en sí mismo, un acontecimiento histórico. La primera reproducción exitosa de rinoceronte blanco en Chile y, según el propio Buinzú, en toda Sudamérica. Pero un macho joven en Chile, sin una hembra disponible para reproducirse, no estaba cumpliendo el papel que la especie necesitaba, así que se tomó una decisión: traerlo a Colombia, donde sí había 2 hembras esperando. En septiembre de 2022, Pantaleón fue trasladado por avión desde Chile hasta Pereira. Para entonces, el rinoceronte pesaba ya alrededor de 2 toneladas. Imagínate lo que implica eso: una jaula reforzada, cargueros aéreos especializados, permisos sanitarios entre 2 países y una logística que tomó más de 2 años de preparación, todo para mover un solo animal. Llegó al bioparque, pasó por una cuarentena obligatoria y comenzó el proceso lento y cuidadoso de adaptarse a su nuevo hogar y, por supuesto, a su nueva familia. Hoy, en 2026, Pantaleón tiene 8 años, pesa 1.983 kilos y está todavía terminando de crecer. De hecho, si alguna vez lo ves cerca, notarás un detalle: Pantaleón solo tiene un cuerno bien formado, el segundo apenas le está empezando a salir. No es una anomalía, es simplemente que el rinoceronte es joven y todavía está completando su desarrollo físico. Su segundo cuerno aparecerá con los años, igual que pasa con todos los machos de su especie. El día a día de los 3 es impresionante. Comen cantidades enormes de alimento todos los días: pasto, frutas, verduras, suplementos, todo controlado, todo medido, todo pensado para su bienestar por un equipo veterinario especializado. Y aquí toca ser honestos: la reproducción entre Pantaleón y las chachas no está garantizada. Hay una diferencia de edad importante. Los rituales de apareamiento de esta especie son complejos y la ciencia no puede acelerar los tiempos de la naturaleza, por mucho que queramos. Pero los 3 ya conviven, ya se reconocen, ya empezaron a interactuar. Y si todo se da, si la biología y el tiempo se alinean, podríamos llegar a tener una cría nacida en suelo colombiano. Sería un hito para la conservación de esta especie en América. Es una pregunta que escuchamos mucho y es legítima. Si esta especie es africana, ¿qué sentido tiene tenerla en Pereira? Hay 3 razones y vale la pena explicarlas con calma. La primera es estratégica. Mientras la caza furtiva siga existiendo en África, mientras la demanda ilegal de cuerno no termine, cada ejemplar reproductor que vive en condiciones seguras fuera del continente africano funciona como un seguro genético. Si algo grave pasara con las poblaciones africanas, una enfermedad, un brote de cacería masiva, una guerra prolongada, los individuos que viven en bioparques de otros continentes podrían ser la base de una reproducción futura. Esto se llama conservación ex situ. No es lo ideal. Lo ideal es que las especies vivan en su hábitat natural, pero cuando ese hábitat está bajo amenaza, esta es una de las herramientas que tenemos. La segunda razón es educativa. Pereira no es Sudáfrica, pero un joven, un niño, un adulto que viene al Bioparque Ucumari y se encuentra cara a cara con Pantaleón, sale entendiendo algo que ningún documental podría enseñarle igual: que esos animales que están al otro lado del mundo existen, sienten, comen y duermen.
y que vale la pena hacer algo para que no desaparezcan. La conservación necesita conciencia y la conciencia se forma viendo, no solo leyendo. Y la tercera razón es científica. Tener rinocerontes en Colombia obliga al país a desarrollar capacidades veterinarias, biológicas y técnicas que de otra forma no existirían. Y ese conocimiento, ese músculo profesional, también se traduce en mejores cuidados para nuestra fauna nativa. Lo que aprendemos cuidando a Pantaleón nos hace mejores cuidando a la danta, al jaguar o al oso de anteojos. Una cosa no excluye a la otra, al contrario, se potencian. Y aquí está lo que quizá más nos toca el corazón este día, porque por más que Pantaleón sea el protagonista de este video, en el Bioparque Ucumarí vivimos cada día con la realidad de que nuestras especies colombianas, las nuestras, las que llevan miles de años en esta tierra, también nos necesitan, y muchas urgentemente. Mira algunos casos rápidos. El cabeciblanco, un primate diminuto de alrededor de 500 gramos, con una cresta blanca espectacular, es endémico del Caribe colombiano, es decir, solo existe en Colombia, en ninguna otra parte del mundo, y está catalogado en peligro crítico de extinción. Si lo perdemos, no se pierde solo un primate, se pierde toda una especie completa, para siempre. La deforestación, la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal lo están empujando al abismo, pero también es cierto que ya hay programas de conservación en marcha y que la conciencia sobre él ha crecido enormemente en la última década. El mono araña mulato, también en peligro crítico, vive en bosques tropicales colombianos, la cuenca media del río Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta y los Andes occidentales. En Ucumarí cuidamos a varios individuos rescatados y los visitantes los conocen como marimondas. Son altamente frugívoros, ágiles, sociales y desempeñan un papel ecológico fundamental. Son dispersores de semillas, lo que significa que cuando comen frutas ayudan a regenerar los bosques. Si los marimondas desaparecen, el bosque mismo empieza a desaparecer con ellos. El jaguar, el felino más grande de América, el tercero más grande del mundo después del tigre y el león. En Colombia ya ha desaparecido el 39% de su distribución original. En países como El Salvador y Uruguay está completamente extinto. En Ucumarí cuidamos a dos jaguares con historias que duelen y enseñan al mismo tiempo. Chac, un macho rescatado del tráfico ilegal de fauna, y Milagros, una hembra que fue criada por humanos con una dieta tan deficiente en calcio que desarrolló una enfermedad metabólica ósea que le impidió crecer con normalidad. Hoy ambos viven con los cuidados que necesitan y son embajadores de un mensaje claro: la fauna silvestre no es para tenerla en casa. El águila real de montaña, ave emblema del departamento de Risaralda, en peligro de extinción, es un depredador tope que regula los ecosistemas andinos enteros, y junto a ellos está la danta amazónica, la danta de montaña, el oso de anteojos, el único oso de Sudamérica, la especie sombrilla, el guardián de los páramos, el caimán enano, la oncilla, las guacamayas víctimas del tráfico ilegal, el tití gris endémico de Colombia, cada uno con su historia, cada uno con su rol en el ecosistema, cada uno con una posibilidad real de sobrevivir si actuamos a tiempo. Y aquí está el dato que más nos gusta de toda esta historia. Hace 125 años el rinoceronte blanco del sur se daba por extinto. Hoy hay más de 17.000. Hace 40 años el oso panda parecía condenado a desaparecer. Hoy su población ha crecido tanto que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo sacó de la categoría de en peligro y lo reclasificó como vulnerable. En 1982 el cóndor de California tenía 22 ejemplares vivos en todo el mundo. Hoy hay más de 500. Las historias de recuperación existen, funcionan. Lo que tienen en común es que alguien en algún momento decidió no rendirse. Pantaleón no es un milagro, es el resultado de décadas de trabajo coordinado entre zoológicos, bioparques, científicos, gobiernos y ciudadanos. Es el resultado de personas en Chile decidiendo apostar por la primera reproducción de su especie en Sudamérica. Es el resultado de personas en Colombia decidiendo recibirlo y darle un hogar. Es el resultado de equipos veterinarios, biólogos, cuidadores, educadores y comunicadores trabajando todos los días para que esta especie no termine como su prima del norte. Y también, sí, es el resultado de cada visitante que llega al Bioparque Ucumarí, un santuario para la fauna, la flora y la cultura, que aprende, que comparte, que decide no comprar productos derivados de fauna silvestre, que denuncia el tráfico, que se informa. Las 5 especies de rinoceronte que existen en el mundo siguen enfrentando amenazas. El rinoceronte de Java tiene una población de menos de 100 ejemplares, el de Sumatra igual de crítico, y aquí en Colombia tenemos nuestra propia lista de especies que necesitan que actuemos ahora, no mañana. Estamos en un momento que algunos científicos llaman la 6ª extinción masiva. La diferencia con las 5 anteriores es que esta no la está causando un asteroide ni un volcán, la estamos causando nosotros. Y por eso, por primera vez en la historia de la Tierra, también podemos detenerla. Hoy, 15 de mayo, no recuerdes solo las cifras, también recuerda los nombres. Recuerda a Pantaleón, a Kenia, a Malawi,
a Chaca, Milagros, a Fura, el osesno boyacense rescatado en el Bioparque Ucumarí, a cada uno de los seres que aún resisten y a las personas que cada día deciden cuidarlos. Si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia. Cada persona que conoce a Pantaleón es una persona más del lado correcto de esta historia. Nos vemos en el próximo video, desde el Bioparque Ucumarí, un santuario para la fauna, la flora y la cultura. Hasta la próxima inmersión científica.